La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor William Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor William Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como William Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 3, y el verso 4, dice de la manera siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Hermanos, al iniciar esto, lo que es hermanos, acerca de lo que es, pudiéramos llamarle el bautismo del Espíritu Santo, quisiéramos iniciar un poco, hermanos, estudiando parte del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento también, para ir, hermanos, llegando a la finalidad, y vamos a tocar varios versículos. Entonces, una de las cosas que debemos tener, hermanos, un paso bien determinante para la vida de todos aquellos hermanos que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, es tener una confianza, tener tal confianza mediante la intervención de Cristo para con Dios. Porque recuerde que todo lo que es el derramamiento del Espíritu Santo es la promesa del Padre para los creyentes, y la Biblia nos habla, hermanos, que esa promesa es para todos cuantos creyeren. Significa que el derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Entonces, el paso número 1 es tener confianza y acercarme yo a Dios, creyendo que yo voy a recibir, porque dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted creer que hermano, desde ayer que se inició este periodo de ayuno y este periodo de vigilia, que usted va a recibirlo del Señor, que usted va a obtenerlo, que no va a ser en vano este esfuerzo que usted está haciendo, que usted va a ser mudado en otro hombre, que usted va a ser renovado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Entonces este paso es bien importante para tener la fe, la confianza, la fe, la certeza de que Dios lo va a hacer, que Dios va a realizarlo, porque, hermanos, toda esa confianza la tenemos mediante el Señor, y más todos nosotros, hermanos, que predicamos y que de alguna manera tenemos una participación dentro de la obra como servidores. Pero si ustedes dan cuenta, hermanos, en la iglesia primitiva,
el ser bautizado con el Espíritu Santo era uno de los requisitos dentro del diaconado. Es uno de los requisitos fundamentales. Ahora nosotros venimos, hermanos, de esa línea donde el diácono, hermanos, el líder, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque si no es bautizado con el Espíritu Santo será frágil, será débil, no aguantará, hermanos, un buen jalón de oreja, un buen restregón, porque se vuelve muy llorón y viejo y llorón. Llorona, hermanos, ya una anciana y llorona. ¿Por qué? Porque le hace falta, no está capacitado para recibir la garroteada, hermanos, que recibió el Señor. No está capacitado, hermanos, para recibir, hermanos, hermanos, los golpes y los maltratos que recibió Pablo. Por eso es que vemos, pero Pablo, hermanos, ¿alguien tiene memoria? Hermanos, ¿a los cuántos días Pablo fue lleno del Espíritu Santo? A los 3 días, ¿verdad? Dice que le dijo a Ananías: vengo a orar por ti para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Significa que después de 3 días, Pablo es lleno del Espíritu Santo. Pero recuerde que el encuentro con Cristo él ya lo ha tenido 3 días antes. Significa que Pablo, desde el momento que tiene ese encuentro con el Señor, ya Pablo ya es parte de Cristo, ya es parte de Dios. Significa que usted todo este tiempo es parte de Dios, pero necesita ser lleno del Espíritu. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Pablo, no importaba que lo golpearan, no importaba que lo lastimaran, él, hermanos, él estaba revestido del poder de Dios. Entonces es allí donde se necesita, ¿verdad? Pero también aquí Pablo habla en el versículo 5, como dice el verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Este versículo lo que dice, en otras palabras, en otra revisión, no es que nosotros seamos capaces o tengamos la capacidad, pero que la capacidad viene de Dios. Significa que esto para lograr, hermanos, hacer la tarea que se nos ha encomendado y poder llevar un testimonio eficaz y hacer la obra de Dios, esa capacidad, hermanos, no la tenemos. Esa fuerza no la tenemos, pero sí la podemos recibir del Señor. Entonces significa que Pablo, que está diciendo aquí, un hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo, está diciendo no que seamos capaces nosotros de poder lograr hacer algo para Dios, sino que toda esa capacidad viene de Dios, viene de Dios. Entonces lo que ocurre es, con el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, es de que el creyente sigue siendo débil. El creyente sigue siendo hombre, el creyente sigue siendo humano. Lo único que con el poder del Espíritu Santo Dios lo capacita. Y porque eso, hermanos, es algo elemental, porque ustedes se dan cuenta, en Hechos capítulo 2, donde vamos a pasar más al ratito, es donde ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Pero después, cuando sigue leyendo, uno dice: y los apóstoles se reunieron a orar, y cuando estaban orando fueron llenos del Espíritu Santo. Significa que después del bautismo Dios nos sigue llenando y nos sigue llenando y nos sigue llenando. En otras palabras, hermano, uno descarga todo lo que tiene, todo el armamento espiritual que uno tiene, lo descarga a la hora de un mensaje, a la hora de hacer algo, y uno queda, hermanos, como que necesita más. De repente va a orar uno y ahí está el Señor otra vez llenando aquella vasija, porque necesita estar lleno del poder de Dios. Entonces Dios nos sigue y nos sigue y nos sigue llenando y llenando y llenando. Por eso de que hay muchos cristianos que aquí es donde comete el gravísimo error, que Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, pero después se queda solamente con eso. Porque yo he escuchado a algunos de ustedes que han hablado en lenguas, pero de ahí, hermanos, se quedaron nada más. Y después de eso, el cristiano tiene que seguir siendo lleno del poder de Dios, porque Dios te sigue y te sigue y te sigue y te sigue llenando, ¿verdad? Entonces es ahí donde viene Dios y nos da esa capacidad maravillosa para hacer la obra. Pero también Pablo dice, en el versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros capaces, competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Significa que Pablo está diciendo, Él nos hizo a sí mismo ministros capaces de hacer las cosas, pero somos de un nuevo pacto, no
de letras, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Sino que Pablo está diciendo que ellos habían llegado a ser ministros competentes y capaces, pero gracias a un nuevo pacto. Significa que está hablando que el antiguo pacto, hermanos, era de letras, era de mandamientos, hablando de la ley y todo. Pero ahora, hermanos, el nuevo pacto depende del accionar del espíritu, del mover del espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Significa que antes era por la ley, era por los mandamientos, era por todos los escritos, hermanos, aquellas tablas de piedra que se le dieron a Moisés. Pero ahora Pablo dice, ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu. Entonces ahora nosotros estamos en ese nuevo pacto del espíritu. Entonces, hermanos, cuando uno lee esto significa que hermanos, que en otras palabras, no son la ley ni la palabra escrita de Dios por sí las que, hermanos, son las que ayudan, sino más bien el poder del espíritu. Ahora, entonces significa que si quiere escribir esto, tienen con qué escribir, hermanos. Les voy a ir dando ciertos detalles. Mediante la salvación en Cristo, el Espíritu da al creyente vida. El Espíritu da al creyente vida y poder espiritual. Para que hagan la voluntad de Dios. Punto y seguido. Ok, lo que encontramos aquí es lo que está diciendo, que mediante la salvación en Cristo, o sea, mediante la salvación que Cristo nos da, el Espíritu da al creyente vida y poder espiritual para que haga la voluntad de Dios. Significa que, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que gracias a la salvación que hemos recibido del Señor, ahora, gracias a esa salvación, en medio de esa salvación también viene la promesa del Espíritu. Y el Espíritu da a cada cristiano o a cada creyente poder espiritual para que haga la voluntad de Dios. Ahora, entonces significa, hermanos, que es bien elemental esta parte. Significa que cada creyente necesita el Espíritu. Entonces esto se recibe mediante la salvación. Entonces el creyente recibe el Espíritu, hermanos, y poder espiritual para que haga la voluntad de Dios. Entonces es necesario esto entonces para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros después de la conversión lo único que queremos, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, hermanos, en la tierra. Ahora, quisiera, hermanos, que fuéramos a Isaías 61. Isaías 61. Entonces, ¿qué dice el versículo 1 de Isaías 6:1? Versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová, para gloria suya. Ok, entonces aquí lo que está hablando es de que, hablando del Mesías, de la obra que habría de hacer. Pero ¿qué necesitaba él? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Significa que para cumplir toda esa tarea necesitaba ser ungido con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Dios. Significa que el bautismo del Espíritu Santo, de alguna manera, lo que significa es ser ungido. Ser ungido. Recuerden que antes, ¿se acuerdan lo que hizo Samuel, hermanos, con David? ¿Qué hizo cuando fue? ¿Qué le dijo Jehová? Ve y úngeme a David como rey de Israel. ¿Y qué llevaba? Llevaba un cuerno con aceite. Y con ese cuerno con aceite fue derramado sobre la vida, hermanos, de David. Ahora, en el nuevo pacto ya no se necesita ese cuerno. En el nuevo pacto ya no se necesita ese chorro de aceite, sino que necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, que, hermanos, aquel cuerno y aquel aceite simbolizaba que posteriormente los ministros, los seguidores serían ungidos con el Espíritu Santo. Entonces aquí lo que habla es de que, Dios les bendiga, bienvenidos, hermanitos. Entonces lo que habla es, hermanos, significa que la descripción del Mesías y de su unción se relaciona con su misión o su ministerio, donde hermanos, donde habla de cómo Jesús habría de ser ungido por su Padre. Hermanos, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, hermanos, para que cumpliera la tarea que tenía que hacer. Significa que su ungido ministerio incluía, número uno, la predicación del evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos. Número dos, sanidad y vendaje de los enfermos espirituales y físicos y de los quebrantados de corazón. Número tres, rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. Número cuatro, apertura a los ojos espirituales de los perdidos para que vieran la luz del evangelio y fueran salvados. Estos cuatro propósitos caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo. Y hermanos, habla entonces que para que Jesús cumpliera todo este propósito, si lo quiere escribir, significa, hermanos, que Jesús fue ungido, y su ungimiento, su ungido ministerio incluía, número uno, lo puede allí, hermanos, marcar. Número uno, predicación del evangelio a los pobres, coma, a los humildes y a los afligidos. Significa que Jesús fue ungido, número uno, para la predicación del evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos. Número dos, sanidad y vendaje de los enfermos espirituales y físicos. Número dos, repito, sanidad y vendaje de los enfermos espirituales y físicos.
y de los quebrantados de corazón. Y de los quebrantados de corazón. Número 3. Rompimiento de las ataduras de maldad, enfermos espirituales y físicos. Enfermos espirituales y físicos, la número 2. Y de los quebrantados de corazón. Número 3. Rompimiento de las ataduras de maldad, proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. Número 3, repito, rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. ¿Lo escribió, hermano? Proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. Número 4. Apertura de los ojos espirituales de los perdidos. Apertura de los ojos espirituales de los perdidos para que vean. De los perdidos para que vean la luz del Evangelio. La luz del Evangelio y sean salvados. Ahora, entonces aquí vemos, hermanos, el propósito. Aquí vamos entrando a lo que es el propósito del ungimiento. Porque el Mesías debía de ser ungido con el Espíritu de Jehová, para que cumpliera todos estos propósitos. Entonces es allí, desde ese punto de vista, usted no necesita el ungimiento para echar pupusas. No necesita ser ungida para freír pollo. No necesita ser ungido para cortar yarda o pintar, hermanos, o hacer banco, o ser mecánico. No necesita. Significa que todo, hermanos, el bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo es, hermanos, para tareas espirituales, para ser de bendición para vidas. O sea, para, hermanos, salir de ese estado de pasividad y volverse un hermano, una hermana, hermanos, entregada plenamente al servicio de Dios, porque te ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para que lleve las buenas nuevas a los pobres, a los humildes, a los quebrantados de corazón, para que vende las heridas de los que están heridos, para, hermanos, proclamar libertad a los que están oprimidos por el pecado, por la maldad, para que abra los ojos espirituales de las personas, hermanos, y para que vean la luz del Evangelio y puedan ser salvos. Entonces ahora se da cuenta por qué es que se nos traba tanto la carreta, hermanitos. Pues necesitamos la unción del Espíritu. Necesitamos ser ungidos. Por eso es que de repente nos envían una reunión familiar, hermanos, y se nos cierra. No hay anhelo, interés, hermanos, porque no hay ese que da, hermanos, el poder, la autoridad para hacer las cosas. Pero hay una parte que deseo que le escriba, allí seguido a lo que acaba de escribir. Póngale punto, salvados, ahí póngale punto. Estos 4 propósitos,
estos 4 propósitos caracterizaron con Z, caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo, coma. Repito, estos 4 propósitos caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo. Coma. Y seguirá cumpliéndose. Y seguirá cumpliéndose por la iglesia mientras ella esté en la tierra. Punto. Y seguirá cumpliéndose por la iglesia mientras ella esté en la tierra. Significa que lo que está diciendo aquí es que estos 4 detalles, 4 propósitos que acabamos de notar, se caracterizaron en la vida del ministerio de Jesucristo. Y seguirá cumpliéndose mientras la iglesia esté en la tierra. Pero ¿cómo se va a cumplir, hermanos, si Jesús estaba ungido? Pero nosotros también estamos ungidos, hermanos. ¿O no lo estamos, hermanos? No dicen amén, hermanos. ¿No estamos ungidos nosotros? Claro, estamos ungidos, pero para dormir, para comer, para vacacionar, hermanos, y para todas las cosas terrenales. O sea, estamos ungidos, hermanos. El cipote está ungido, pero para enamorar cipotas. La mujer está ungida, hermano, pero para otras cosas. El hombre está ungido, hermano, para linchar como caballo bien alimentado detrás de la mujer de su prójimo. O sea que está ungido por el diablo, al revés. Pero no para cumplir el propósito por el cual está en la tierra. Significa que todo este propósito, hermano, debe de cumplirse a través de la iglesia mientras la iglesia esté en la tierra. Entonces, el problema es que la iglesia no tiene el derramamiento del Espíritu Santo. Y Jesús sí lo tenía. Jesús estaba ungido. Como decía alguien que le tocó, dice, hermanos, servir de intérprete de un predicador, de un evangelista. Y el evangelista estaba ungido y él no. Imagine usted interpretándole a alguien, hermano, a un predicador ungido y usted ungido por el otro lado. No, hombre, el predicador ungido, hermano, con el mensaje y gloria a Dios y aleluya. Y el otro como que es un chuchito cansado, hermano, detrás. No, con ganas, hermano, de pedir relevo. Porque los dos tienen que estar ungidos. Los dos tienen que estar ungidos, Entonces así es, ¿verdad? Jesús estaba ungido, fue ungido. Por eso dice el versículo número 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Imagínense, ese es el mensaje elemental, hermanos, por la cual la iglesia debe trabajar. Entonces, ¿por qué es que nosotros vemos todo lo contrario ahora, hermanos, de los predicadores? Que en otra cosa usted cree que están ungidos los vendedores de café, hermano. ¿Usted cree que están ungidos los predicadores, hermanos, que haciendo convenciones, hermanos, para ser gran empresario? Saque el campeón que está en ti, vas a ser un gran empresario, vas a ser un gran vendedor de Herbalife. ¿Ustedes que están ungidos, hermanos? Si verdaderamente estuvieran ungidos, hermanos, fuera, hermanos, una bendición tremenda. Hermanos, todos, hermanos, tuviéramos, hermanos, ese empuje, ese carácter y vamos, hermanos. Es cierto, hermanos, que está dura esta jornada de estar 48 horas con los ojos pelados, pero como estoy ungido y el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me va a despertar y me va a ayudar y me va a motivar y me va a encender y me va a dar fuerzas. Pero ¿por qué se da cuenta que todos se corren? Espero en el Señor que no se corran ustedes hasta terminar mañana. ¿Pero por qué se corren? Porque no están ungidos con el Espíritu Santo. No tienen la unción del Espíritu Santo. Y ellos apenas aguantan, si hasta en un culto están aguantando y estirándose y cansados. ¿Por qué? Porque no están ungidos con el Espíritu. Entonces es ahí, hermanos. Pero seguimos aquí en Isaías
y quiero que vayamos al capítulo 42. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 42? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. O sea, está diciendo, dice, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. O sea, hablando, hermanos, que el ungido, en este caso, hablando del siervo de Jehová, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo, hermano, dice, yo le voy a sostener, yo le sostendré, porque es mi escogido, en quien mi alma se deleita, y mi alma tiene contentamiento. Dice, pondré en él mi espíritu, he puesto sobre él, dice, mi espíritu. Imagínense, hermanos, ¿qué diablo va a poder detener a, hermanos, a un siervo, hermanos, como el Mesías, como Jesús? Ahora, ¿qué demonio será que lo va a detener a usted, hermanos, ungido con este espíritu del Señor sobre usted? Ahora, ¿se da cuenta por qué los ministros tienen que estar bautizados con el Espíritu Santo? Ahora se da cuenta, hermanos, por qué los diáconos, por qué los líderes, por qué todo siervo, todo evangelista tiene que estar ungido con el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo cuidándole, sosteniéndolo, ayudándolo, reprendiendo los diablos, reprendiendo los demonios, ayudándolo a llevar, hermanos, el mensaje del evangelio hacia adelante. ¿Usted cree que un predicador ungido va a dejar la iglesia botada, hermanos? ¿Usted cree que un líder ungido va a dejar la reunión tirada? ¿Usted cree que un líder verdaderamente ungido, hermanos, no va a avanzar en su grupo familiar? ¿No va a avanzar en la obra donde está? Hermanos, eso es lo que da evidencia, hermanos, que no está lleno del Espíritu Santo. Y él busca, y él busca, y él anda buscando, personalmente, anda buscando en ayuno, en oración, ser lleno. Y si no, está pendiente, hermanos, cuando hay ayuno, hermanos, cuando hay vigilia, hermanos, ahí estoy, hermanos, ahí voy, me toca trabajar, hermanos, pero ahí voy a estar. ¿Por qué, hermanos? Porque él está buscando, y está buscando, y está buscando, porque él sabe que su dependencia viene del Señor. Entonces, a la luz de todo lo que vemos, hermanos, es una gran cantidad, y la mayoría, donde a esto ya no se le da importancia. Ahora se le da más importancia, brinca, brinca, salta, salta, remolineando y remolineando. Pero aquí lo que habla es que habrá contentamiento en Dios. Habrá, hermanos, una protección de sostenimiento de parte de Él. Que habrá, hermanos, de alguna manera, hermanos, la misma actividad del Espíritu de Dios o la vida de ese siervo, o la vida de ese creyente. O sea que no va a haber ninguna preocupación, porque él sabe que Dios lo sostendrá, él sabe que Dios lo ayudará, él sabe que Dios le dará la fuerza, él sabe que saldrá adelante, él sabe que la iglesia no es de él sabe que la batalla no es de él sabe que Dios lo ayudará a llevar la obra hacia adelante. Él sabe que la tarea no será fácil, pero él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en el cual él tiene contentamiento de mí, el cual se deleita su alma. Él me va a sostener, él me va a proveer, él me va a ayudar, él me va a sacar hacia adelante, porque él es el poderoso, y estas almas son de él, estas ovejas son de él, y él va a hacer, él sabe también cómo hacer con las cabras también que se brincan los cercos, los alambrados, él sabe también, él me da la capacidad. Así es que con toda paciencia yo sigo anunciando y sigo predicando las verdades del evangelio, y no veo hacia atrás. Y el demonio dice, no, demonios, apártense de ahí, si es este ungido, dice.
tiene el espíritu de Jehová. De no, hay perder el tiempo. Ya me quise aventar, desde me quebraron un cacho allí. Me quise meter, de salir vencido. Porque no hay poder. Le pregunto, ¿hubo algún poder satánico que pudiera detener a Cristo? ¿Hubo algún poder del diablo que detuviera a los apóstoles ya cuando estaban ungidos? No. Pero ¿qué pasó cuando no estaban ungidos? Se dormían, sacaban el machete. A la hora que Jesús les probaba, decían el pan, decían el café. No estaban ungidos. Pero después del día de Pentecostés, del capítulo 2, volvieron otros apóstoles. Donde no importaba que les dieran, gloria a Dios, decían, que hemos sufrido por el nombre del Señor. Aquí está nuestra espalda, denos más si quieren, pero no dejaremos de anunciar las cosas que hemos oído y que hemos visto. Seguiremos anunciando. Hermanos, esos apóstoles eran como un carro sin freno. No los detenía nadie, hermanos. Nadie. Porque estaban ungidos. Pero antes de eso, no, hombre, hermanos, hasta discutiendo andaban quién habría de ser el primero. Hasta la viejita de la nana habían metido los hijos de Zebedeo, hermanos. Mamá, intercede ahí por nosotros, miren. Viejos barbones y hermanos y metiendo a la nana todavía. Dígale a Jesús que en su reino uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda, peleando por puestos. Cuando hay envidias, hermanos, cuando hay celos dentro de la obra, cuando no hay, hermanos, esa libertad, cuando hay, hermanos, así, rivalidades, es porque no estamos ungidos. Cuando nos ponemos trompudos. Hoy ha puesto a Julano a que dirija. Julano no sabe hacer las cosas. No está ungido. En vez de ayudarle y decirle, hermanito, si necesita alguna ayuda y estoy a la disposición, me alegro que Dios esté bendiciéndole, hermano, que Dios lo esté ayudando. Cuando un líder no está ungido, habla locuras. No, hermanos, es que aquí piden y no cumplen. Hermanos, aquí son así y no cumplen. No está ungido. Desde allí, por eso es importante estas clases. Pero si, cabalito, dijo el pastor, es nuestro hermano, este hermano. Sí, cabal, ahí se le ve la gran chuleta de chicharrones que anda. Ahí se le ve la gran chuleta de carne. No está ungido. Pero cuando alguien está ungido, hermanos, aunque vea las cosas, él ve soluciones, hermanos. La situación no está fácil, pero el Señor está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Vamos a salir hacia adelante. Vamos a ver cómo salimos de esto. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso es que se necesita, hermanos, la unción del Espíritu Santo. El versículo, hermanos, o quisiera, aquí hay algo que quiero que escriban. Si quieren, escriban esta otra parte. Al Mesías se le ungiría con el Espíritu Santo. Al Mesías se le ungiría con el Espíritu Santo. Al Mesías se le ungiría con el Espíritu Santo a fin de que realizara su obra de redención. Al Mesías se le ungiría con el Espíritu Santo a fin de que realizara su obra de redención. Punto y seguido. Sus seguidores, coma, sus seguidores que continuarían lo que él había comenzado, lo que había comenzado Jesús, coma, lo que había comenzado Jesús, también necesitaban el Espíritu Santo
también necesitaban que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Ahí punto y seguido. Le voy a leer toda la historia. Dice: el Mesías se le ungiría con el Espíritu Santo a fin de que realizara su obra de redención, o sea, para rescatar, hermanos, a su pueblo. Sus seguidores, que continuarían, o sea, posteriormente a él, lo que había comenzado Jesús, también necesitaban el Espíritu Santo se derramase sobre ellos. Escribamos esta otra parte. Solo el Espíritu puede capacitar a los creyentes. Solo el Espíritu puede capacitar a los creyentes para servir con la sabiduría, la revelación y el poder necesario. Le voy a leer toda la oración. Solo el Espíritu puede capacitar a los creyentes para servir con la sabiduría, la revelación y el poder necesario. ¿Solo quién nos puede capacitar, hermano? El Espíritu Santo. Con la sabiduría y el poder que nosotros necesitamos para llevar la obra que Jesucristo comenzó, la obra de redención. Ahora nosotros tenemos esa tarea de rescatar las almas perdidas, de rescatar las vidas. Pero solo el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad y nos va a capacitar para que nosotros, porque aquí lo que dice es de que Jesús el Mesías fue ungido con el Espíritu a fin de realizar la obra de redención. Y ahora dice, ahora sus seguidores que continuarían lo que había comenzado Jesús, también necesitaban el Espíritu Santo que se derramase sobre ellos, porque solo el Espíritu puede capacitar a los creyentes para servir con la sabiduría y la revelación y el poder necesario. Significa que en el Espíritu está la sabiduría, la revelación y el poder para hacer la obra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel momento, hermanos? Sí, y el tiempo avanza bien rápido. Vamos a tocar otra parte, vamos a ir a un pequeño receso y luego vamos a continuar, porque esto es bien largo, hermanos, es bien largo, y lo que deseo es que ustedes vayan escribiendo y vayan estando conscientes el por qué es que se necesita esto, por qué es elemental. Pero ¿se acuerdan ustedes la hora del apóstol Pablo en aquel momento cuando dice que quiso ir a Asia a llevar el evangelio? Dice que el Espíritu le dijo no. Luego quiso ir a Bitinia, creo que fue, y tampoco no se le permitió. Significa que vemos el accionar del Espíritu Santo dándole revelación. Ahí nos dice la Biblia cómo se lo prohibió el Espíritu Santo. A lo mejor que a través de una visión, a través de una revelación. Y es prohibido. Esto se lo estoy hablando en el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero de repente en la noche, el apóstol Pablo ve una visión. Ve una visión en la noche. Y ve como un siervo macedonio está pidiendo auxilio y dice, ven y ayúdanos, pasa acá y ayúdanos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces entendimos que el Señor nos llamaba para que fuésemos a Macedonia y le anunciásemos el evangelio. Significa que vemos el accionar del Espíritu, cómo les está capacitando, les está dando sabiduría, les está dando revelación y el poder necesario para llevar esa obra. Y todos nosotros sabemos que allí en Filipos, en Macedonia, se plantó una de las iglesias que después en el ministerio de Pablo fue de mucha bendición. Pero para ello tuvieron, hermanos, que afrontar aquel espíritu de aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Tuvieron que afrontar cárceles, tuvieron que ser heridos, golpeados y todo. Viene el conocimiento y viene el temor del Señor. Mire, en un solo versículo. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo y temor. Ay, hermanito, con esas 4 balas, hermanos, una pistola de 5 plomos. Sabiduría,
inteligencia, consejo, temor de Dios. ¿Y qué otra cosa? Sabiduría. Sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, conocimiento y temor de Jehová. 5. 5, hermanos. 5. Ahora, significa, hermanos, aquí, entonces por aquí nos vamos a quedar. Si quiere escribir esto, el Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo. El Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo. Repito, el Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de realizar, con Z, realizar la voluntad del Padre, a fin de realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. Después voy a revisar todos los cuadernos de lo que están escribiendo. Lo voy a repetir todo. Dice: el Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. A las naciones. Significa que todo el propósito del ungimiento al Mesías era una finalidad, era un propósito, hacer la voluntad del Padre para llevar salvación a las naciones. Seguimos. A fin de llevar a cabo su plan de salvación. A fin de llevar a cabo su plan de salvación. A fin de llevar a cabo su plan de salvación, también el Mesías bautizaría y ungiría a sus seguidores. Bautizaría y ungiría a sus seguidores en el Espíritu Santo. Ese es un requisito. Ese es un requisito fundamental en la continua obra de redención. Hasta ahí. Le voy a escribir todo, le voy a leer todo. Dice: el Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. Su plan de salvación también. El Mesías bautizaría y ungiría a sus seguidores en el Espíritu Santo. Ese es un requisito fundamental en la continua obra de redención. ¿Cuál es el requisito fundamental para sus seguidores para que continúen la obra de redención? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Es un requisito fundamental.
para llevar la obra de redención, ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, entonces aquí, hermanos, entonces lo que quiero que usted entienda es que toda la obra que Jesús desarrolló era necesario el ungimiento del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia, como responsable de llevar el mensaje a las naciones, de llevar esa obra de redención, es un requisito fundamental que la iglesia sea ungida con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, para llevar esa obra hacia adelante. Ahora, quisiera, hermanos, que de alguna manera leyéramos, por ejemplo, hermanos, algunos versículos. Léame 3:11, por favor, de Mateo. 3:11 de Mateo. ¿Qué dice 3:11 de Mateo? Ok. Entonces usted se da cuenta ahí. Aquí la Biblia está hablando de dos bautismos, uno en agua y uno en el Espíritu Santo. ¿En qué bautismo han sido bautizados ustedes, hermanos? En el bautismo en agua, ¿verdad? Pero ¿qué hace falta a él? Otro que Juan está diciendo. O sea que Juan está diciendo, dice, aquí yo bautizo en agua, pero atrás de mí viene otro que es más poderoso, que no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias encorvado, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Significa que ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es el requisito fundamental para llevar, hermanos, el mensaje del Evangelio, para llevar la obra, la gran comisión que la iglesia ha sido encomendada. Pero no solamente Mateo, sino que Lucas también, hermanos, hace, énfasis acerca de esto, hablando de Juan, ¿verdad? Diciendo, hermanos, de que el que viene atrás los va a bautizar. Ahora, ¿qué dice Lucas 3:16? Ok. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en poder y autoridad del cielo, que vendría sobre todos aquellos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Significa que es un bautismo completamente diferente. Es un bautismo del derramamiento del poder, de lo que venimos hablando, ¿verdad? De lo que había sobre Jesús. Y eso mismo es lo que hay para cada creyente que anhele, que desee, que busque, es ser bautizado con el Espíritu Santo. Imagínese cuánta bendición usted está dejado perder, hermano. Ahora, entonces Mateo, Lucas, y por cuestiones de tiempo también Marcos lo enfatiza, también Juan, los cuatro coincidían en de que los seguidores de Cristo, después del bautismo que habían recibido, tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo, que Jesús lo haría sobre ellos, que Jesús traería sobre la vida de ellos. Pero aquí no termina todo, sino que léanme, por favor, hermanos, lean, hermanos, por ejemplo, Hechos 1:5. Ok. ¿Quién está ratificando todo aquello que Juan está diciendo? ¿Quién está hablando ahora aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús mismo.
O sea que todo el mensaje que Juan traía, Jesús les dice, todo lo que Juan prometió, ustedes se va a cumplir dentro de muchos días. ¿Cuándo se cumplió, hermano? En Hechos 2. ¿Cuándo se cumplió en usted esa promesa? O sea, se cumplió, se hizo una realidad para la vida de los discípulos en el capítulo número 2. ¿Y usted cuántos años lleva en el Evangelio y todavía no? Naranjas, hermanos. Nada. Solo milando como el chinito. Ahora, hermanos, en la iglesia vengan y que está hablando en lenguas extrañas, hermano. Hermano, el hermano está endemoniado, hermano. Hay que echarle fuera a los diablos. Hermano, ya vio al hermano. Mire que estaba llorando y estaba hablando en lengua. Mire cómo le hacía. Hermano, tráigase el aceite. Tremendo. Pero el mismo Jesús dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Quién los bautizaría? El mismo Jesús. Porque Juan está diciendo, el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar, Él los va a bautizar. Entonces dice, ustedes fueron bautizados con el bautismo de Juan, dice, pero no se preocupen, esperen aquí en Jerusalén, porque ustedes dentro de muchos días será hecha una realidad. ¿Cuántos creen que dentro de muchas horas ustedes van a tener esa experiencia, hermanos? ¿Ustedes creen que pueden tener esa experiencia dentro de muchas horas? Dios lo puede hacer en su vida. Pero tiene, hermanos, que anhelarlo. Tiene que desearlo. Tiene que vencer. Tiene que ser como el ciervo que brama en las corrientes de las aguas. Pero imagínese usted que brama, ¿qué? Brama, pero cuando la mujer le dice que lo va a dejar. Brama, pero cuando el marido, hermano, lo quiere dejar, ahí se brama. No, hombre, hermano. Brame, pero por ser lleno de Dios. Brame, hermano, pero por ser investido del poder del cielo para tener un testimonio eficaz acerca de la obra de Dios. Por eso brame. Así como el niño, ¿se ha visto usted el niño? Hasta colorado se pone porque quiere comer. El ripotillo. Y anda la nana corriendo. Hermano, como Dios no le va a dar a usted que brame como el siervo. Señor, lléname del Espíritu Santo. No me muevo de este lugar, Señor. No suelto este poste hasta que no me llene, Señor. No me suelto esta silla, Señor. Aquí voy a estar, Señor. Y aquí voy a estar, Señor, hasta que no me llenes. No voy a parar de ayunar y de orar, Señor. ¿Usted cree que no lo llenaría? ¿Usted cree que no lo ungiría? Dios lo haría. Entonces significa que no puede estar lejos ese derramamiento sobre usted. No puede estar lejos, hermanos, esa unción del Espíritu. No lejos, quizás dentro de muchos días, dentro de algunas horas. Porque es el poder de Dios para cada uno de nosotros como creyentes, hermanos. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.